negocio inmobiliario es un negocio patrimonial, de riqueza de largo plazo. ¿Qué se necesita para poder levantar capital? No hagan negocios con la familia y con los amigos, porque lo más probable es que se queden sin familia y sin amigos antes de que termine el negocio. Yo la verdad no me considero un influencer como tú con tantos seguidores. Hola, buenas tardes. Hoy estamos con Jorge Castañeda, el lobo del real estate. ¿Qué tal, mi querido Nahum? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, ¿por qué el nombre? Muy curioso, fíjate que este nombre me lo puso un buen amigo y exalumno que tiene una comunidad muy padre que se llama Gigantes de la Construcción. En una primera plática que tuve hace muchos años cuando estaba iniciando esta comunidad, tengo dos razones. Una, yo soy cazabolsero de origen, es decir, empecé en el mundo financiero hace más de 20 años. Y la segunda es que cuando pude estudiar algunas de mis maestrías fuera del país, tuve la oportunidad de capacitarme en el método de línea recta de Jordan Belfort. Entonces, pues razón por la cual mi origen financiero y la capacitación con Jordan Belfort pues me hacen ver ahora como el lobo del real estate. Uno de los más importantes. Te conocí en clase, soy tu alumno. Nahum, un placer. Por cierto, no le fue tan bien, pero bueno, ¿no? Intentamos. Es cierto, excelente alumno también, mi querido Nahum. A ver, todos los desarrolladores y los que quieren ser desarrolladores preguntan, ¿qué se necesita para poder levantar capital? Hablábamos con Adriana hace rato, ¿no? Que no todas las ventas pueden generar un desarrollo inmobiliario, ¿no? Necesitas tener fuentes de financiamiento. Cuéntanos de las fuentes de financiamiento, ¿qué existen? Desde hace 18, 19 años que entré a este mundo inmobiliario, es un tema totalmente recurrente. El tema del levantamiento de capital, de las fuentes de financiamiento, ha sido un tema de toda la vida. Hoy más que nunca, porque pues, hay muchas alternativas de bajo riesgo, empezando por los bonos gubernamentales, con este tema de la economía en una etapa recesiva y con tasas tan altas, que hacen que proyectos cualquiera alternativo a un proyecto de bajo riesgo, como un bono gubernamental, pues sean poco atractivos, ¿no? Tenemos una tasa al 11.50 en una tasa de CETES, pues definitivamente cualquier cosa puede ser más riesgoso. Pero definitivamente en el mundo inmobiliario tenemos primero que entender que hay 5 fuentes de financiamiento y las 5 tienen que ser exhibidas. Cuando un proyecto, un desarrollador, un cliente se acerca y me dice, Jorge, quiero que me ayudes a levantar dinero, pues le digo, yo también, ¿no? Porque realmente no somos banco, no somos una empresa de préstamos, no somos una SOFOM, o sea, no damos crédito. Para eso, aquí en la reunión que estamos en Puebla, está para mi gusto el padre de las hipotecas, ¿no? El que más conoce del mundo de la deuda es mi gran amigo Fernando Sotogey. Les recomiendo un gran libro, perdón por el síndrome de profesor, se llama Tu hipoteca fácil, su empresa, y el libro se llama Crédito hipotecario sin rollos. Y Fernando tiene una metodología padrísima. Si él fuese banco, sería el quinto banco del sistema. Es un tema bien interesante. Tengo el honor de ser su amigo y conocerlo hace más de 20 años. Bueno, pero entendiendo este tema de levantamiento de capital inmobiliario, entendemos que lo primero que hay que tener es tierra. Hay mucha gente en el foro y en estas redes sociales que dicen que se pueden hacer negocios inmobiliarios sin tierra, ¿no? O que tienes un compadre que te la aporta. No es cierto, por favor, este negocio es de tierra, es real estate, real business. Son negocios que se pisan, se tocan, se viven. Sí, claro. Entonces, tierra. Y tierra es capital, y hoy más que nunca es capital. Entonces entendamos que la tierra es escasa y es un medio de capital. Segundo, capital semilla. Un desarrollador que no tiene dinero no es desarrollador. Sí. Entonces, si el 100% del proyecto vale 100 y la tierra vale 15, espero que tú como desarrollador tengas 10, por lo menos. Capital semilla, para ser gastado en una cosa que se llama preoperación, planeación del proyecto. ¿Sale? Cuando me dicen, Jorge, aporta tu análisis. ¿Por? Primero, y segundo, ¿en serio crees que un análisis que vale $10,000 es representativo de un proyecto de 400 millones de pesos de ventas? No lo es. Y las empresas de consultoría no podemos aportar los servicios porque entramos en conflictos de interés, porque somos juez y parte. Por eso, hoy tenemos también la presencia de otro gran amigo y profesor del ITAM, Jim Toll, que es para mí la persona que más sabe de mercados inmobiliarios, que más sabe, que tiene un conocimiento brutal. Eso no se aporta, eso se paga. Y el desarrollador tiene que tener esa capacidad. Tercero, una vez que tienes la tierra y el capital semilla, hay que estructurar las preventas o las prerrentas o el negocio operativo, el financiamiento de operación. Si no tienes una buena estrategia global, una estrategia financiera, comercial y operativa, el negocio no funciona. Cuarto, capital de aceleración. Ahora sí, nosotros, los fondos de inversión, entramos
para que seas un cohete, para que realmente puedas despegar. Por eso mi metodología se llama Investment Jet, porque justamente lo que trata es de que despegue el proyecto inmobiliario con capital de aceleración, que tengas el tracking, la tracción para poder llevar otro 15% del negocio en capital de aceleración, que somos caros, ¿no? El capital de aceleración es un capital caro. ¿Cuánto ¿no? es la tasa? 18, 20% hoy, arriba del 20% de rendimiento esperado. Y es bien importante entender la diferencia entre rendimiento, interés y rendimiento esperado. Ahorita lo platicamos. Y la quinta es el banco. La deuda entra como un capital complementario al proyecto, no al revés. El desarrollador quiere ir con el banco a que le presten dinero. Los bancos no prestan dinero. Los bancos colocan dinero de sus ahorradores a través de proyectos que le generan garantía y flujo. Entonces, teniendo estas 5 fuentes, tierra, capital semilla, preventas y prerentas, capital de aceleración y financiamiento bancario, tienes un proyecto realizado, ¿no? Entonces, por lo menos debes de tener el 10% del total de tu proyecto de Por venta. lo menos no, yo creo que más. Si cuentas la tierra como capital y cuentas el capital semilla, estamos hablando de un 25 al 30% de dinero propio. No tiene que ser tuyo, pero de tu family and friends. Yo siempre digo, ¿no? No hagan negocios con la familia y con los amigos, porque lo más probable es que se queden sin familia y sin amigos antes de que termine el negocio. Pero mis mejores amigos los he hecho en los negocios. Cuando se alinean los intereses, tu family and friends funciona. Cuando invitas a tu compadre es cuando quiebra el negocio. Entonces tienes que entender que tus amigos no son la gente cercana que tiene dinero porque se lo heredaron, o la gente cercana que está contigo porque tienes un proyecto bonito. No, tiene que entender cuál es el retorno, cuál es el plazo de recuperación, cuál es su factibilidad y cuál es su rendimiento. Si lo entienden, entonces posiblemente no sean tus cuates, pero van a tener una amistad de años. Mis mejores amigos están aquí en este foro. Son gente que conozco hace 10, 15, 20 años, porque hemos alineado intereses, hemos sido congruentes y responsables en nuestras recomendaciones. Y hoy tenemos metodologías totalmente complementarias, Softeq, hipoteca fácil, experta, Investment Jet, Real Estate Real Business, que todos en conjunto armamos un proyecto y le damos el valor agregado a un desarrollador. Pero también ese desarrollador tiene que tener una experiencia y tiene que tener ya un camino, ¿no? No podría ser alguien que empieza ¿De cero? Sí, yo digo que sí. ¿Cómo acortar la experiencia? Lo escuchábamos ahorita en el segundo panel aquí, en el panel del nearshoring. 2 cosas que le hacen falta a este país. Una, energía, y es obvio, ya se ha discutido muchísimo. La otra que no había escuchado hasta el día de hoy, talento. La forma de acortar la brecha de experiencia es capacitando desarrolladores. Con todo el respeto a las redes sociales, que me encanta lo que hacemos y amo a mis seguidores de las redes sociales, es un difusor de conocimiento, pero no una fuente del conocimiento. Un video como te estamos hablando, un video de YouTube, un reel en Instagram, no es la fuente del conocimiento, es la difusión del conocimiento. Universidades, talleres, certificaciones, todo lo que hemos logrado hacer en 17 años en el ITAM, por ejemplo, que tú eres exalumno de ahí, es eso lo que acorta la brecha entre la experiencia del desarrollador y el conocimiento del desarrollo. Entonces, creo que sí es posible empezar de cero, siempre y cuando el desarrollador tenga la humildad, como todos debemos tener, de no creerse que lo sabe todo. Es que es difícil porque yo no encuentro una carrera como desarrollador inmobiliario. No existe. No existe. No existe. Y hay esfuerzos importantísimos. La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, todos en su conjunto están haciendo esfuerzos bien importantes por desarrollar capacidades a su gremio, a los brokers, a los desarrolladores y a los financieros, para darles valor en términos inmobiliarios. Pero no ha habido esta integración de un programa donde al arquitecto se le enseña a ser empresario, al empresario se le enseñe que la arquitectura es importante, al ingeniero que los financieros somos parte del proceso, a los financieros que no somos todopoderosos y que no todo es dinero. Que necesitas a lo mejor un abogado. Abogados. Entonces, lo que hemos logrado en este programa, en nuestros programas en el ITAM, es integrar primero 4 cursos de actualización que nos permiten hacer como las patas del desarrollo: finanzas, derecho, ventas y estrategia. Si tienes estos 4 elementos y los integras, tienes un desarrollo inmobiliario. Después la etapa es administración de proyectos y desarrollo inmobiliario. Y lo último, un máster, una maestría en dirección de proyectos de inversión inmobiliaria. Entonces tenemos capas que se van sumando a este programa integral y, modestia aparte, creo que el ITAM ha hecho el gran esfuerzo de tener la mejor y la más completa plataforma de educación continua en el real estate en Latinoamérica. Sí, no hay mucha escuela que pueda
pueda hacer esta parte. No, ha costado. Hoy en día que mi hija quiere ser arquitecta, he estado viendo dónde la voy a meter. Yo soy egresado de la Ibero también. La Ibero es una gran escuela de arquitectura. Lo que yo creo es que el arquitecto debe seguir siendo arquitecto. Es el dueño de la caja. El arquitecto debe seguir siendo arquitecto. El ingeniero debe entender que tiene que darle forma a esa caja. El financiero tiene que darle reglas y controles a esa caja. El fiscalista tiene que darle una evolución, porque siempre dice Jorge, es que con el real estate se ahorran impuestos. Nadie en la vida ahorra impuestos, señores desarrolladores. Se administran los impuestos. Y es totalmente legal tener una estrategia de administración fiscal. Lo que es ilegal es querer no pagar impuestos. El presidente Roosevelt lo decía. Hay dos cosas en la vida que siempre van a pasar. Una es la muerte y el otro a pagar impuestos, ¿no? Entonces, no se ahorran impuestos en el mundo inmobiliario, se administran con una estrategia legal que es parte integrante del proceso. Sí, porque no puedes sacar tu dinero tan pronto tengas la inversión así. O sea, es que este negocio es de riqueza, este negocio es de patrimonio, este negocio es de largo plazo, es de reinversión. Exactamente. Los grandes proyectos inmobiliarios y los grandes magnates, vean al que quieran, Carlos Slim, Jeff Bezos, Soros, el que me pongan como gran inversionista, su base de especulación la tienen en su negocio. Especulan con Telmex, especulan con las casas de bolsa, especulan con Facebook, especulan con Amazon. Su riqueza está en el real estate. Sí, nunca he visto bajar una propiedad de precio, ¿no? Yo sí, 2 veces en mi vida, muy fuertemente, ya estoy más viejito, mi querido Nahum. Una en México en 1994, yo era banquero y las propiedades se hicieron pedazo, los terrenos tenían minusvalía. Otra enorme que casi nos lleva a la quiebra mundial, 2010, la gran apuesta de Big Shot, estos negocios estructurados que hicieron los financieros con el mercado de derivados apalancados con el real estate, casi nos llevan a la quiebra. El negocio del real estate también es otra premisa, es un negocio que conlleva riesgo. Aquí no es el negocio de la abuelita, ¿no? Tú inviertes en bienes raíces, nunca pierdes. Pregúntale a España del 2008 si no perdieron, ¿no? Entonces, este negocio, aparte de estructurar muy bien tu estructura de capital, valga la redundancia, es importantísimo que administres riesgos. 7 riesgos tiene el mundo inmobiliario. A ver, cuéntanos cuáles son los El riesgo de adquisición. Tienes que tener un análisis de localización brutal. Involucra a sociólogos, a economistas, a politólogos. De ese tamaño. Puebla está terminando una administración por iniciar otra administración, justo en el tema del cambio federal. Pues tienes que analizar la política, cómo se va a reconfigurar la política, cómo crece la ciudad, sociólogos, demografía, factores macroeconómicos. Ese análisis de adquisición es un riesgo brutal. Segundo, riesgo de desarrollo. Arquitectos, ingenieros, precio de los materiales, presupuestos, ¿no? El acero que se fue en la pandemia 85%, ya se redujo. Todo ese tema. Riesgo comercial. Luego, muchos colegas ahí que hacen consultoría, más números alegres, ¿no? No, se absorben 8 unidades al mes, 4. ¿Dónde? Estaba platicando ahorita con Jean. 50,000 departamentos, pues toda la Colonia del Valle, ¿no? O sea, y lo mismo les da lo mismo hacerlo en Campeche que en Los Cabos. No, riesgo comercial, ¿sale? Bastante. Riesgo financiero. Cuarto, riesgo de administración del activo. ¿Cómo mantienes la propiedad para que la famosa plusvalía se dé? Los siguientes riesgos son, aparte de la administración del activo, la administración del proyecto. Luego menospreciamos a los project managers. Entonces, todo este cúmulo de riesgos se tienen que administrar. Entonces, cuando les digan en las redes sociales, invierte en bienes raíces porque nunca vas a perder, creo que nunca ha hecho un desarrollo inmobiliario. Sí, es bastante complicado. Las licencias, permisos. Gestoría. La gestoría es todo un arte. Todo un arte, posiblemente. Hasta psicólogo tienes que ser. Hasta psicólogo. Posiblemente allá en México sí, porque aquí estamos en Dinamarca y ese tema de la gestión es totalmente lógica. Claro. Pero explícale a un mexicano, ¿no?, que le tiene que dar un dinero a un funcionario público por hacer lo que dice tiene que hacerse. Eso en Dinamarca, donde hay corrupción y esas cosas. En México no hay, no se preocupen, hay que explicárselos, ¿no? Entonces, claro, obviamente, ¿no? Eso es sarcasmo, ¿no? Uno de los grandes lastres de nuestra industria es la corrupción. Y para que haya una persona corrompida, tiene que haber un corrupto. Dejemos de dar dinero desarrollador. Dejemos de que nos cataloguen como una mafia. No somos mafia, no somos un cártel, somos una industria que genera desarrollo. De las industrias más importantes en México, la más importante, yo creo, ¿no? No sé si la más importante, pero sí de las más importantes, mi querido Nahum, ¿no? Oye, ¿y cómo levantar capital? Cuéntanos para los desarrolladores. Esa pregunta me la hacen todos los días. O sea, sabemos que tienes una empresa y lo hacen muy bien. A ver, gracias a Dios lo hemos hecho muy bien.
Durante muchos años hemos invertido en este país, descontando un gran fondo de inversión que hice con una CECADE que se llama Prudential, más de $400 millones, mi querido Naúl. Entonces, yo diría que va a ser un recorrido rápido de 5 lecciones que he aprendido, 6 lecciones que he aprendido en 6 grandes empresas que me ha tocado estar. Y de ellos aprendí muchísimo. Primera gran lección para levantar capital y para formar un desarrollo inmobiliario. El negocio inmobiliario es un negocio patrimonial, de riqueza de largo plazo. Lo aprendí siendo el director de bienes raíces del Grupo Modelo. Cuando decidí presentar el proyecto inmobiliario a este gran grupo, las personas que estaban en esa junta no eran directores, eran los dueños. María Asunción Alambrú Zavala, Carlos Fernández, Valentín Díaz Morodo, Juan Sánchez Navarro y Peón. Grandes empresarios. ¿Por qué? Su riqueza estaba en el real estate. Primera gran lección. Cuando piensen en levantar capital, piensen en el largo plazo. Segunda gran lección. El negocio inmobiliario es transaccional. Tiene que haber una salida, una estrategia de salida a tu inversionista. No se casa contigo para todos los días de su vida. Claro. Entonces, eso lo aprendí con mi otro gran mentor, Pedro Azcue, de JLL. Hay transacción. Cuando fui broker, fui 6 años broker industrial, vi que las transacciones, las salidas, las estrategias de salida, de apalancamiento de los grandes proyectos de parques industriales eran los que capitalizaban a los inversionistas. Tercera gran lección. Esta la aprendí en Grupo Marno, con los señores Mariscal, siendo el director de desarrollo inmobiliario de los Mariscal. Tercero, hay que pensar en una estructura de gobiernos corporativos. Cuando levantas capital, no es hacer una presentación bonita, es estructurar tu proyecto con sólidas bases que te permitan ser institucional. Cuando negociamos con CECADE en Grupo Marnos, cuando hicimos la CECADE de Grupo Marnos, nos atrevimos a estar en un mundo totalmente institucional como el mundo de los valores. Y eso me dio la posibilidad de generar procesos en el mundo inmobiliario, que los vemos en el curso de estrategia. Hay 6 procesos en el mundo inmobiliario que los tienes que seguir, no hay otra. Este mundo no es tan innovador como parece, es un mundo sistémico. Entonces hay que hacer un sistema y hay que presentar ese sistema. Cuarta gran lección, el mundo inmobiliario es de pensamientos globales y de acciones locales. Tú tienes que pensar lo que está pasando en el mundo si vas a levantar capital, cómo están las fuentes de financiamiento en Estados Unidos, en Europa, y luego saberlas aterrizar a un proyecto de 8 departamentos en la colonia Narvarte. Y, por ejemplo, es un proyecto que levantamos capital al 100%. Entonces, la última lección que aprendí, el negocio inmobiliario es un negocio familiar. Hay family office que dominan este negocio y hay que tener acceso y accesibilidad a ellos. Eso lo aprendí en Redbrick. Cuando formé este fondo de la comunidad en el 2014, un fondo de capital privado, el family office que estaba atrás era justamente eso, un grupo de 4 hermanos de la comunidad que aprecio muchísimo, David Achar, uno de ellos, gran amigo y mentor, y entonces tienes que aprender a lidiar con esos family office, tienes que entender su psicología, que es muy distinta a cualquiera de nosotros. Ellos tienen otros problemas. La gente que tiene capital tiene happy problem, pero finalmente sí hay problem. Tienes que entender su problemática. Tienes que ponerte en sus zapatos antes de, tienen dinero. ¿No? El señor Joaquín Sabina los decía, ¿no? El señor Onassis era tan pobre que solo tenía dinero. Besos de cobre, herencia de su padre naviero. Anfetaminas y alcohol desayunó mis Jonás. Pobre Cristina se quedó tumbada del chasis. Si Joaquín Sabinas lo sabía, que el problema fundamental de los ricos es el dinero, hay que entender su psicología. Entiendan la psicología de la gente de dinero y van a levantar capital. Muy interesante, muy interesante. ¿Y cuáles las tasas de interés en México de un crédito puente? ¿Andan cerca de 17? Depende 18%? mucho. La tasa, o sea, recuerden que nuestro negocio en su retorno tiene que compararse con 4 tasas. La primera es la tasa de inflación. Nuestro negocio, el negocio inmobiliario, tiene que ser un escudo inflacionario. Es decir, tu cash on cash, tu retorno periodo a periodo, tiene que estar arriba del 5% sí o sí por periodo. 5%, ¿qué a ver, ahí va preguntando. Pero es lo que luego sucede. Yo pongo un proyecto a 2 años, ¿no? y lo calculo, pero a veces no me he dado cuenta. Un día me di cuenta de la inflación que yo tenía en un negocio de maquinaria que tengo, y fue hasta del 36%. Tu negocio de maquinaria es muy diferente. El negocio, la inflación inmobiliaria anda por ahí hoy como el 12-14. Anual. Pero váyanos al básico. Índice Nacional del Precio al Consumidor. Tu negocio tiene que dar por lo menos ese 5 o 6% que no es rentable, es simplemente un escudo. Segundo, tiene que dar tu retorno de inversión de proyecto inmobiliario lo suficiente para que tú no te vayas a una inversión libre de riesgo. Es decir, tienes que estar arriba del 7. El 7 ya está a 11.25, tu negocio en cash flow tiene que dar 11.25, 11.50, por lo menos 3 puntos base por arriba de eso. Estamos hablando del 15. Tercera, tiene que estar por arriba de tu tasa de deuda.
La tasa de deuda en México se llama TIE, tasa interna interbancaria de equilibrio, que hoy anda por ahí del 11.75, más un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos si es un desarrollador novato. Entonces estamos hablando del 17-18%. Tu retorno sobre inversión tiene que estar por arriba de eso. Y cuarto, tiene que estar por arriba de la tasa objetivo del Banco Central. Y hoy está el 11.25. Entonces, en conjunto, si ves, tu negocio tiene que estar entre el 15 y el 18% del retorno para que sea atractivo para un inversionista patrimonial, un inversionista de valor agregado o un inversionista especulativo. Sí, perfecto. Esta explicación es perfecta. Sí, porque si no caes en otro riesgo, como un desarrollador inmobiliario, según yo traigo mis números, por ejemplo, Rivera Maya trae el desarrollador como tal, actúo como desarrollador y constructor. Tengo una utilidad de un 30 a un 25% allá. Utilidad, y estoy de acuerdo. Pero como yo soy el constructor. Pero a ver, si tú ves el estado de resultados como desarrollador, tu utilidad operativa tampoco debe estar abajo del 25%. Tú como contratista tienes un 18% de indirecto. Ese es el que te lleva, ¿sale? Pero tú como desarrollador, fuente de ingresos, costo de tierra, costo de construcción y gastos, el margen es muy sencillo. 15% la tierra de las ventas, 45% la construcción, 15% los gastos. Tiene que dar un margen del 25%. A lo que yo iba es que te da el margen, entonces ya pagaste un 17%, y si ese proyecto lo llevas a 2 años y no lo vendes, ¡pum! Eso Ginto lo define muy bien como éxito comercial. Tu éxito comercial tiene que ser alineado al proyecto. Las ventas no van después de la planeación. Las ventas no van después de que tú hiciste la estructura, el diseño arquitectónico. Las ventas van antes, durante y después de que terminas el proyecto. Sí, estaba hablando con Adriana y yo lo aprendí en el 7º desarrollo que hice. Me emociono yo como constructor, empiezo a construir, traigo un sistema constructivo muy novedoso y empiezo a hacer vivienda. Y de repente volteo y no me... ¿Y tienes inventario acumulado? Me doy cuenta que no tengo inventario, no, nunca he tenido, gracias a Dios, pero me doy cuenta que hay veces que no tenía ni brochure para poder vender y hoy me doy cuenta que el éxito de todo desarrollador es empezar con las ventas. Totalmente. Y contar con gente como ustedes y la empresa que tienen, que representan muy bien, que pueden ayudar a los desarrolladores inmobiliarios a aprender todo este tipo de cosas, que como tú dices, el costo del conocimiento se paga. Y es como mínimo pagarle $10,000, $20,000 por un proyecto inmobiliario, ¿no? Yo te diría que la educación ni siquiera es marginal. O sea, yo no sé, deben estar los cursos, tú sabes mejor que yo, pero en el ITAM no deben superar los cursos 10,000, 15,000 pesos. Creo que eso es necesario, ¿no? Yo mismo lo hago, todos los días estoy metido en este tipo de eventos, todos los días aprendes algo. Los jóvenes, ¿no? Dejen de estar en el Zoom y en las redes sociales, vénganse a los eventos, son donde podemos conectar, donde podemos tocarnos, hablar, donde podemos saber. Yo, igual que tú, yo tengo una fascinación por construir. Yo nací el 3 de mayo, soy albañil de origen, ¿no? Pero la construcción es un proceso, las ventas es verdaderamente un sistema. El plan de negocio es un sistema que introduce estos procesos constructivos, inmobiliarios, fiscales, legales. Pero los sistemas se introducen en los procesos. Claro, muy bien. Oye, Jorge, ¿cómo estás con tu marca personal? Fíjate que esto lo platiqué en la pandemia. Yo la verdad no me considero un influencer como tú con tantos seguidores, ni tampoco es mi intención serlo. Pero yo creo que hay dos formas de construir una marca personal y hay gente en el medio buenísima para esto. O sea, primero necesitas un profesional que te ayude a entrar, porque si no tienes, igual que en el mundo inmobiliario, una estrategia de imagen, esto puede ser totalmente catastrófico para tu propia imagen. Pero yo construí mi marca personal a través de la experiencia. Yo creo que hay dos caminos. Uno, a través del contenido, que como estamos generando y como tú generas un contenido de valor. Y a través de la experiencia. Hay gente que a través de ese contenido genera una serie de seguidores que les interesa el tema. Y como yo, hay gente que con la experiencia y con la red de contactos y el networking muy orgánico que yo he generado, hay gente que quiere escucharte porque les interesa escuchar tu punto de vista. Claro, entonces, uno son los influencers o influenciadores y otros podemos ser los líderes de opinión. Y no me estoy catalogando como un líder de opinión, pero mi marca personal está más en el liderazgo de opinión inmobiliaria que en el influenciamiento inmobiliario. Yo no promuevo proyectos, ¿no? O sea, no estoy diciendo inviertan en... No es mi función. Mi función es mucho más docente en este sentido, es mucho más académica. Yo lo que fomento es el conocimiento inmobiliario. Me encanta difundir el conocimiento inmobiliario y me encanta compartir el conocimiento inmobiliario. Y esa es mi marca personal. Dentro
de los desarrolladores tú eres la persona más influyente, pero si eres influyente porque... Te lo agradezco. O sea, yo te admiro desde cuando, o sea, siempre estudiar con él influyes mucho en las personas, en los desarrolladores, a lo mejor a los que nos dedicamos a esto conocemos. Te lo agradezco Te mucho. conocemos, yo creo que eres la figura, una de las figuras más importantes en México para esta parte. Eres muy, muy amable, pero nunca ha sido mi intención, pero sí construyan una marca personal. Jordan Belfort dice, todas las ventas son iguales y se venden de 3 formas. Primero, véndete tú. La gente va a confiar en ti antes que en tu marca. Segundo, vende tu empresa. Y tercero, vende tu proyecto. Ese es el orden. Sí. ¿Algo que quieras comentar? ¿Cómo te podemos buscar en tus redes sociales? @jcastanares en todas las redes sociales, excepto de Facebook, pero estoy en Instagram, estoy en TikTok, estoy en todas las redes sociales. Y yo quisiera concluir con algo. Siempre me preguntan, oye Jorge, ¿es el mejor momento para invertir en bienes raíces? ¿De qué tamaño es nuestro negocio? ¿Tienes una idea de qué tamaño a nivel global es nuestro negocio? Muy grande, ¿no? Grandísimo. Les recomiendo otro libro, se llama The Real Estate Titans, de Ernst Cohen. Ahí hay un documento, hay una gráfica que dice el valor del mundo inmobiliario. El mundo inmobiliario, para que se den una idea, vale 228 trillones de dólares. Es decir, si acumulamos todas las bolsas del planeta Tierra, nosotros somos un tercio más grande. Sí. Si acumulamos el PIB del mundo, nosotros somos 3 veces más grandes que el PIB del planeta. El negocio residencial de esos 228 trillones vale 167 trillones de dólares. El negocio comercial 37 trillones y el resto el negocio de tierra. Es decir, estamos en el mejor momento del mundo y de México, en el mejor negocio. Entonces yo te respondería, invierte en bienes raíces y espera el mejor momento. Gracias, Mario. Gracias, Jorge. Un gustazo. Gracias.